nosotras que tenemos cada vez menos tiempo, pero que nos encanta cuidar nuestra piel, llegó de Vagovit Cuidados Cotidianos. Es una emulsión revolucionaria que se absorbe en un minuto y combina vitamina A, minerales y partículas de zafiro blanco, dejando la piel efecto seda. Descubrí un nuevo tiempo en el cuidado de tu piel. Vagovit A, Cuidados Cotidianos, efecto seda. Mirá. ¿Tenés poco tiempo para dedicarle a tu piel? La nueva Vagovit A Cuidados Cotidianos se absorbe por completo en un minuto. Probá un cuidado rápido y efectivo para tu piel. Nueva Vagovit Cuidados Cotidianos, efecto seda. Bien, algunos dejamos atrás el bloque anterior que generó mucha polémica también en nuestra página de Facebook. Mucha gente valorando la franqueza, mucha gente valorando la mano dura. Y otra gente, bueno, preocupados por justamente ese contenido o esa forma, pensando que, bueno, es lo peor que nos podría estar pasando. Acá hay miradas evidentemente muy diferentes. A mí lo que me gusta pensar es que a este programa tiene que venir todos los que piensan diferente, tenemos que escucharlos a todos. Después cada uno saca sus propias conclusiones. No me gusta que se pretenda subestimar la inteligencia de las personas. Acá vienen los invitados, se les entrevista, se les pregunta, y después cada uno escucha, igual que escuchamos todos acá. También en casa escuchás, y después vas a poder votar. O sea que yo prefiero siempre que vengan todos y no se prejuzgue a nadie, para un lado y para el otro. Pero vamos a cambiar de tema, porque ahora hay otro titular que nos ocupa y nos preocupa, que tiene que ver con educación, que evidentemente además, por lo general siempre estábamos observando el tema, por ejemplo, cuando decís ausentismo escolar. Decís, bueno, obviamente es gravísimo, ¿por qué? Porque el ausentismo escolar supone que hay muchos niños que por haberse ausentado van a estar en una desventaja en cuanto a la capacidad de aprendizaje con respecto a sus demás compañeros. Es decir, tiene todo que ver con el futuro de esos niños, con su adultez, con su capacidad de aprendizaje, con su permanencia en el sistema. Pero también tiene una contracara económica, y ahora hablan de miles de dólares de pérdida, ¿no? 600.000 dólares de pérdida por estas cifras de ausentismo en educación inicial. A ver, Cayani, si nos puede... Perdón, ya lo conocen, pero de todas formas, Pablo Cayani, consejero de primaria, si nos puede ayudar a entender un poco esta ecuación. Sí, a ver, en los promedios se ahogan los enanos, ¿no? Y una explicación muy sencilla: si hay dos personas y se comen un pan por persona, se comen 2 panes, y eso puede querer decir que hay uno que comió 2 panes y otro que no comió nada, y otro que comió, sino que cada uno comió un pan. En este caso, la información es un titular que nos pega bastante duro a todos porque es una preocupación y que tiene que ver con la cantidad de faltas que tienen los gurises a lo largo del año. Sí. La ecuación económica tiene que ver con lo que invierte la sociedad uruguaya por día, por niño, en una escuela de tiempo completo. No es que los 50.000 que faltan vayan a tiempo completo, de hecho tiempo completo es uno de los lugares donde menos se falta, pero sí es una preocupación de primaria, y esto se planteó ayer, lo planteó la directora general, al mismo momento que presentábamos una cosa que es inédita en América Latina seguro y en el mundo, por lo que venimos trabajando con psicología, que es el Inventario de Desarrollo Infantil, que es una evaluación de las diferentes dimensiones del desarrollo de los niños de 4 y 5 años, que permite intervenciones de los docentes para mejorar cada una de las dimensiones, la parte emocional, la parte cognitiva, la parte de motricidad fina, motricidad gruesa, pero también nos permite hacer que la matriz de política pública y de protección social llegue antes a esos niños. Esto es una... Es una detección más temprana, digamos. El problema que pueden surgir a lo largo de primaria. Que es universal, que corre en Gurí, que se hace en la plataforma que es de primaria, que tiene software libre, que preserva los datos de los niños y que nos está permitiendo cada vez más adelantar las intervenciones del sistema de salud, de la matriz de políticas sociales, no solo de la escuela, en acompañar el desarrollo de los gurises. Las faltas es el otro componente que primaria está identificando, primaria y la evidencia, digamos, que es algo bastante de sentido común, digamos. Si uno ve una película entera, no es lo mismo que si la va viendo por partes. Entiende cosas diferentes. Con el aprendizaje sucede lo mismo. Ah, bueno, claro. Si uno falta
un día, va al otro día, falta el otro día, bueno, se está perdiendo partes que son importantes del trabajo cotidiano en el aula. Y esto, Primaria ha detectado que efectivamente tiene una relación con cómo les va en primer año a los gurises. No solo el derecho a la educación y que la sociedad pone docentes, escuelas, condiciones, alimentación para que los gurises vayan todos los días, y faltan algunos, sino que estos que faltan más de 20 veces en 4 o más de 20 veces en 5 años, estamos hablando de 20 días en 180 días, probablemente esté dentro del grupo de gurises que repite primer año. Eso es lo que es lógica, es sentido común. Ahora, me preocupa un tema. Las autoridades explicaban también que la mayoría de esas faltas no remiten a un certificado médico, remiten a la falta de concientización por parte, seguramente, del núcleo familiar de la importancia de tener que ir a la escuela. Y ahí plantean como dos responsabilidades distintas. Se plantea la responsabilidad de la familia en este sentido y de los educadores. Pero si para una familia no es importante ir a educarse o inculcarle la educación en sus hijos, más cuando es gratuita, ¿de quién es la culpa? ¿O cómo se llega a esa familia que no entendió o nadie le hizo entender ni la pudo convencer de que la educación es la herramienta que vas a tener más básica, más certera para tu futuro? Lleno de incertidumbres igual, porque acá no estamos hablando de que una cosa sea igual a éxito de nada. Pero es lo mínimo que va a darte tu propia libertad de opción en el día de mañana. Si eso no se lo pudimos inculcar, ¿es culpa de la familia o es culpa de un sistema más grande? En esto de dónde poner las culpas, sí, es algo que a veces nos queda cómodo siempre ponerlo en el otro. Yo creo que acá hay un tema de corresponsabilidad, de aprender a garantizar derechos tanto de parte de los docentes, del sistema educativo, de la administración, pero también de los adultos que son la familia, que son la comunidad, que son el entorno familiar que es más amplio, que a veces no solo es la mamá o el papá, sino es... Y hay algunos datos que es importante ponerlos arriba de la mesa. Si se falta más los lunes y los viernes, esto tiene que ver con el lugar que le da el mundo adulto a la escuela. Bueno, y vuelvo no a lo importa mismo. El quintil, digamos, el nivel socioeconómico. ¿Por qué el adulto llega a decidir que no es tan importante el lugar que tiene la educación? Allí hay una cuestión de corresponsabilidad, y si pasa todos los lunes, no es lo mismo que si pasa un lunes al año. No, está clarísimo. Pero es claro que hay una cuestión de corresponsabilidad. También es claro que esta preocupación para nosotros no está centrada en las faltas aleatoriamente, está centrada en las faltas en educación inicial y en educación primaria de los sectores más vulnerables, que son los que tienen menos días de clase por faltas que no están justificadas. El 60% de las faltas que hay en un día en primaria, que son algo menos de 50.000, no tienen justificación. Sí. De hecho, lo que resolvimos es que a partir del año que viene, las justificaciones por un certificado médico, en el cual en ese caso se registra la enfermedad, sí, por la imposibilidad de movilizarse, por las razones que sean, por razones climáticas, y estos son las alertas, o el crecimiento de cursos de agua, sobre todo en la educación rural. Es decir, están bastante acotadas cuáles son las faltas que se pueden justificar. Ahora vamos a empezar a incorporar categorías dentro de la no justificada. Porque si una familia se muda, probablemente ese día el niño falte, pero esa falta no está justificada. No está en el catálogo, digamos. No es posible registrar. Entonces nosotros tenemos interés para afinar la intervención, porque toda la literatura indica que hay que generar asistencia asiduamente, pero además intervenciones de la escuela para construir esto con la familia, de cuáles son los tipos de faltas injustificadas. Si es porque había partido el Mundial, es una cosa. Si es porque justo ese fin de semana pasó algo, es otra cosa. Pero si es sistemático, no se valora... Lo voy a plantear descarnadamente, no es lo que más nos preocupa, pero si un niño viene todos los lunes de mañana de Piriápolis, ahí tenemos que intervenir con la familia, no importa el quintil, porque se está dando un lugar a la educación y por lo tanto a las responsabilidades que tenemos como seres humanos, que no es relevante. Es decir, si no importa si vas o no vas, no es relevante. Bueno, ¿me permite, Cayani, para abrir un poco el partido a los panelistas? Tal vez
les preocupen otras cosas. Yo planteaba mi preocupación en por qué no es importante, no hemos hecho carne, o por lo menos algunas personas no han hecho carne todavía, la importancia de la educación. A ver, Alfredo, ¿ese es un punto importante para ti o no? ¿O tenés...? Sí, yo no sé hasta el altura del partido qué capacidad de control hay, ¿no? Es decir, vos planteás que hay instrumentos que se están haciendo, pero muchas veces está el tema de la ausencia, se da en algunos núcleos fundamentalmente. Y esos núcleos a veces son los que necesitan mayores recursos humanos y no sé si primaria lo está haciendo adecuadamente. Porque a mí me preocupa, no me preocupa tanto alguien que falta un lunes, pero me preocupa sí que determinados sectores, que además sabemos que son muchas veces la única lugar de socialización y de contención es la educación, porque el entorno familiar es complicado. Ahí si realmente se están haciendo los esfuerzos que corresponden o no. Ahí primaria, a mí me gustaría que hiciera más esfuerzo, pero ahí hay un techo que tiene que ver con el presupuesto. Pero para ponerlo en términos concretos, el programa Maestros Comunitarios, es decir, el maestro en el contraturno, para un grupo de gurises que tiene dificultades de integración, de aprendizaje o para trabajo en hogares, está en estas escuelas, está en las escuelas que están en el quintil 1 y 2. Si no tiene maestro comunitario, es una escuela de tiempo completo en esos lugares. Entonces, es decir, se invierte más en estos lugares porque no solo es el maestro comunitario, sino los proyectos PODES, que son proyectos de la institución, o trayectorias protegidas, que son horas que aparecen en el segundo semestre para acompañar la lectoescritura de los gurises que tienen más dificultades. ¿Es suficiente? No, no es suficiente, porque lo que nos demostró la evaluación Aristas, que fue una evaluación que pidió primaria para dar cuenta de los logros en tercero y en sexto, es que si bien no importa la escuela, vos podés tener alumnos con el nivel superior de logro y con el nivel inferior, nos da una brecha de desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen, que a nosotros nos preocupa. Y eso implica no solo esquemas del doble de inversión por alumno, como es tiempo completo, sino, bueno, ajustar el protocolo de ausentismo. Ningún niño puede estar más de 3 días sin justificar la falta, es decir, que haya una vinculación con la familia de por qué está faltando. Bueno, no puede pasarnos que naturalicemos todas esas situaciones porque efectivamente lo que estamos perjudicando es el aprendizaje de los gurises. Pero además, repito esto que dije, la evidencia que tenemos estadística es que los gurises que faltaron más de 20 días en 4 años y más de 20 días cuando hicieron 5, repitieron primero. Entonces, a ver, ese nivel de dramatismo, si no intervenimos desde los 3 años en construir con la familia una relación que priorice participar de la escuela, que priorice esto de explicar a la escuela, porque, a ver, problemas en la familia porque me separé, porque me mudé, porque me fui de vacaciones, siempre va a haber. Ahora, el tema es cómo eso se vincula en una cotidiana con la escuela, donde, salvo situaciones graves, se prioriza la escuela. Bien. Graciano. Aquí estamos en presencia de un derecho muy especial, que es un derecho y al mismo tiempo un deber. ¿Por qué es un deber? Porque la educación hasta cierto nivel es obligatoria. Por lo tanto, cuando hablamos de los derechos que tienen las personas, este en particular tiene esa característica que lo diferencia de todos los demás. Es un derecho-deber. ¿Y cómo el Estado asegura ese derecho-deber? Ese derecho-deber. Bueno, da la impresión de que no lo está haciendo bien. Cuando se traslada la responsabilidad de la familia, que es un planteo lógico, yo creo que se está olvidando que es el Estado, al establecer la obligación de la enseñanza, es el Estado el que tiene que arbitrar los mecanismos para que esa enseñanza, que es obligatoria, efectivamente se imparta. Cuando en la época de Varela se establecen los principios de la educación que rigen hasta hoy, la policía, cuando el niño no iba a la escuela, iba a la casa de los niños, de las familias, a ver qué pasaba y eventualmente tomaba acciones. Bueno, eso hoy yo sé que no existe, pero un sustituto, un sucedáneo, no sé si existe o algo parecido, pero quiero decir, el Estado, a mi entender, no está a la altura del derecho-deber que es la educación. Porque si no queda simplemente librado, bueno, como las familias se van de vacaciones o se mudaron o se separaron los padres, el nene no va a la escuela y bueno, mala suerte. No, no es así. Yo creo que ese derecho-deber el Estado
tiene que extremar todos los recursos para hacerlo efectivo. Porque si no, al fracasar en esa obligación que tiene el Estado, no solamente le está haciendo un daño a ese niño en particular, le está haciendo un daño a toda la sociedad. Porque tener un grupo de gente mal educada, mal preparada para el futuro es un daño para las personas y es un daño para el país. Pero me preocupa, por supuesto, estas inasistencias. Sí. Te hago una interrupción porque efectivamente lo primero es la comunicación con la familia, lo segundo es que se va a visitar el hogar, y acá participa el maestro comunitario, la Comisión Fomento. Lo tercero es, se da cuenta o se va con el policía comunitario, el lugar de la policía comunitaria, pero además primaria judicializa situaciones de gurises que tienen demasiada falta. Es decir, los gurises que tienen demasiada falta no tienen solo un derecho vulnerado. Entonces, en general, primaria lo que termina haciendo es planteándole al sistema judicial que proteja a esa niña o a ese niño. Cuestionando la patria potestad de los padres. ¿Dónde está fallando el sistema judicial? Algo está fallando. ¿Qué pasa ahí? Porque digo, si todo el mundo le pasa la responsabilidad del otro y nadie la hace efectiva, en algún lugar está fallando. Pero además no es solamente este tipo de inasistencia. Cuando se daba cuenta de las asignaciones familiares, otro tema polémico, pero sí permite manejar ciertos datos, se hablaba de más de 12.000 chiquilines entre primaria y secundaria y UTU que no están yendo a estudiar. No que faltan de vez en cuando, sino que no están yendo. De primaria, yo sacaba la cuenta, serían más de 7.500 niños. ¿Qué pasa con esos niños que no van? O sea, ¿abandonaron la escuela primaria? No es que la abandonaron. En el protocolo que tenemos para la suspensión de la asignación, no son niños que no están en la escuela. Son niños que tienen más de X cantidad de falta en los últimos 4 meses. Es decir, son niños que de 180 días de clase, si siguen ese ritmo, van a estar participando 50 o 70 días de un proceso de escolarización. O sea, que prácticamente no van. No, pero no quiere decir que no van porque están afuera de la escuela. Bueno. Están escolarizados, están en una escuela y lo que se hace es... Van de vez en cuando, en definitiva. Digamos, las escuelas tienen muchos mecanismos de trabajo con la familia y lo que hizo la directora general ayer me parece fue poner un titular para decir, muchachos, vamos todos juntos. Claro, pero con estos 7.500, ¿alcanza con suspender la asignación familiar? ¿No tendríamos que estar hablando de casos que ya tendrían que estar judicializados? Esto estadísticamente es estable en términos de... el alarma nuestra es porque empeoramos 2 o 3 puntos porcentuales en el promedio. Pero el promedio es bastante estable. En la medida que el país logró 180 días de clase en la escuela primaria, venimos desde hace 10 años con una lógica de que los gurises tienen 160 días efectivos, 157. Bajamos un par de puntos, a nosotros eso nos preocupa mucho porque además, insisto, hace 20 años esta relación entre las faltas y el aprendizaje tenía que ver con esto de... perderse la película. Pero hoy sabemos que un niño que faltó más de 20 días en 4 y más de 20 días en 5 está entre los repetidores de primero. Es decir, le estamos planteando que tiene que hacer... ¿Pero no se pierde el año por faltas? Porque yo en mi época capaz que era un fantasma que nos ponían, pero nos decían que si faltaste más de 20 veces repetías. No importa tu rendimiento. ¿Eso se flexibilizó ahora? No, ¿O cuál es la normativa? Ahora lo que se está mirando es que lo que tiene que existir son determinados logros a nivel de tercero, a nivel de sexto, y se tiene que asistir todos los días a la escuela. No me alcanza con que quede repetidor, porque que quede repetidor no está garantizando. Pero desde el punto de vista de la reglamentación, ¿no hay una pérdida del año por determinada cantidad de inasistencias? Eso lo decide el maestro de aula, así lo indica el estatuto. No es posible aprender si uno no va a la escuela. Entonces, lo que define la promoción o las trayectorias educativas son los aprendizajes y lo que piensa la escuela para adaptar los aprendizajes, la enseñanza que hay. A ver, si me permiten, Alejandro. Y ahí es muy difícil aprender así. Bueno, procuro ser bien breve. Primero, al pasar, me siento la obligación de decir que cuando nos surge legítimamente el reproche, pero che, ¿qué pasa con la familia que no entiende, que no hace? Me parece que en todos, en buena parte de nosotros, se nos figura en la cabeza una imagen de familia que definitivamente ya no existe o existe en menor proporción. De ahí entonces ese desencuentro entre lo que ocurre y lo que nosotros esperamos que ocurra. Este es un asunto que me parece una pared media invisible con la que solemos chocarnos, que nos permite malos diagnósticos acerca de la realidad. Hay un asunto que dijiste al pasar, más allá de que podíamos profundizar otros, señalando que un niño, que ahora es obligatoria la escolarización ya desde los 4 años, ¿verdad? Pero esto ocurre en el panorama nacional hace, llamémosle, relativamente poco tiempo, ¿no es cierto? Sí.
El niño que falta, que tiene 20 faltas en 4 años y que tiene 20 faltas en 5 años, es muy probable que tenga una mala trayectoria en su primer año escolar. La pregunta es, ¿será que podría sacarse como conclusión que buena parte de la ciudadanía aún no ha entendido a cabalidad la importancia que significa la escuela obligatoria ya desde los 4 años? Esa es una de las cuestiones que estamos mirando en el tema educación inicial, porque los números están un poquito más altos. Y esto tiene una explicación, la universalización de 3 o esta política de incorporar, de duplicar la cantidad de gurises en 3 es muy reciente. La de 4 y 5 prácticamente de las últimas 2 décadas. Y allí había sí una diferencia muy marcada, es decir, los niños de 3 años de los quintiles superiores accedían a las propuestas de escolarización y los sectores más vulnerables no accedían. Por lo tanto, el niño de 3 años es un niño que todos entendemos que necesita ciertos cuidados, que es chico, y eso hay que trabajarlo mucho, es decir, bueno, no lo lleves porque llueve, o no, está muy frío, o hace mucho calor. Bueno, no, están las condiciones para que los gurises estén en una propuesta que les permita mejorar cada una de las dimensiones del desarrollo a través de una propuesta lúdica. Pongámonos todos, y yo insisto en la corresponsabilidad, porque la institución educativa, si no lo plantea como problema, también es parte de esta situación, de que los gurises tienen que concurrir asiduamente. Cuando salen de inicial y entran a primer año, baja 10 puntos la cantidad de gurises con asistencia insuficiente. Entonces, eso quiere decir que la población tiene muy asumido que a partir de primero, que la moña y la túnica y empieza la escuela, y que inicial no. Entonces, bueno, no, demos vuelta a esto. Y no solo es un derecho de los gurises participar del sistema educativo desde los 3 años, obligatorio a partir de los 4, sino que tiene un valor la propuesta educativa que sucede allí, y yo invito a revisar todo lo que hay escrito sobre la importancia de los gurises de pasar por educación inicial y cómo les cambia no solo su cotidiana del derecho a acceder a la educación, su trayectoria educativa, sino su vida. Pablo Cayani, consejero de primaria, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segmento del programa. Hacemos una pausa, nosotros ya volvemos.